en directo desde la Bombonera con todo lo que ocurra con Carlos Tevez, la nueva estrella de Boca, ¿eh? Sí, Al fin una estrella para Boca. Al fin una estrella en el fútbol nuestro, ¿no? Uno que vuelva en la plenitud de su carrera. Bien, tenemos novedades judiciales. Así es, el juez federal Claudio Bonadío tomó medidas, ordenó una pericia contable sobre una serie de empresas que administran propiedades que son de la Presidenta de la Nación y también algunas empresas de Lázaro Báez que a su vez contrataban con esas empresas hoteleras. Pero toda esta información no cae, no viene de sorpresa, porque de esto alguna vez ya habló el señor Roberto Navarro, que lo tenemos acá con nosotros para entender un poquito el contexto en que se dan estas medidas ordenadas por el juez federal Claudio Bonadío. Hola Roberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pablo? Sí, la verdad es que nosotros habíamos anticipado hace aproximadamente 3 semanas que iba a haber ataques de distintos sectores, de la justicia, de los medios, sobre algunos de los candidatos del Frente para la Victoria. Ahora, lo que uno le llama la atención que faltando prácticamente 3 semanas se ataque, en este caso, fundamentalmente a Máximo Kirchner, que es candidato a diputado por la provincia de Santa Cruz. Digo, en la causa Otesur ya el tipo le ha dado vueltas por todos lados y no ha encontrado nada. Ahora, atacar 3 semanas antes es prácticamente no disimular que está jugando para un lado. En este caso, para el lado del PRO, ¿sí? Jugando muy fuerte contra, además, el hijo de la presidenta, que es la que arrastra, digo, con un 55% de imagen positiva, todo esto. Nosotros lo advertimos, digo, podamos ver un tape en donde nosotros empezábamos a contar qué cosas iban a pasar hace aproximadamente 3 semanas. Vamos a verlo, dale. No es un allanamiento, es un requerimiento de información que lleva implícito la posibilidad de allanar si no se entrega la información. Es un despropósito al que podemos asistir de parte de una partecita del Poder Judicial. Creemos que lo que se pretende es politizar una investigación que no tiene realmente sustento probatorio en esta causa. Lo que primero resulta llamativo es que soliciten estas medidas casi en la misma fecha de inicio de la campaña nacional electoral. Como las cuentas de Máximo, como el sueldo de Kicillof, como la reunión de Cristina con el Papa, como el tema del hambre, y que después todos los medios desmintieron. Ya sabemos que no era cierto porque lo desmintieron todo. Lo del doctor Bonadío es inconcebible, porque lo hace esto a 17 días hábiles de la elección que va a elegir el candidato a presidente de la Nación. Sino simples pedidos de información que han sido magnificados por algunos medios que tienen un claro objetivo, que es dañar la imagen política de la Presidenta de la Nación. Porque es un juez de ellos, ¿sí? O que iban a salir con la campaña contra Máximo, o lo que pasó con Mariano Recalde, ¿sí? Uno de los lugares donde requiere información es la oficina donde trabaja Máximo Kirchner, que además es nuestro candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Cruz, en un sinsentido que vuelve a mostrar una parte horrible de la justicia que no quiere recuperarse y exhibirse como respetable ante la sociedad argentina. Y nada menos que con la policía metropolitana. Entre bueyes no hay cornada, es la relación con Macri para tratar de ver si le sacan alguna ventaja a este tipo de situaciones. Es un espanto. Lo que faltaba que fuera con los globos del PRO, el juez, después lo demás todo lo hicieron. Yo dije que iba a empezar una campaña de los medios hegemónicos para limar a los principales candidatos del Frente para la Victoria. Bueno, lo habíamos anticipado, hace 3 semanas se sabía que esto iba a ocurrir, que estaba organizado, que había medios de comunicación. Hoy los medios dijeron que eran allanamientos, no son allanamientos, fueron pedidos de informe, donde actuaba la justicia también. Hoy se le pidieron datos también al grupo Indalo, que obviamente no tiene nada que ver y que ya se había puesto a disposición en febrero, ya había entregado esos datos, hoy los entregó nuevamente. Digo, es claramente un acto político lo que hizo hoy el juez Bonadío, pero me parece que lo teníamos al... Sí, en el informe te veíamos a vos, Roberto, reflexionando esto mismo que estás diciendo. También lo veíamos al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, y al ministro de Justicia, Julio Alac, a quien tenemos en comunicación. ¿Cómo le va, ministro? Buenas tardes, un gusto escucharlo. Bueno, ahí lo veíamos un poco en el informe que usted reflexionaba acerca de la cercanía de la fecha de las PASO y de cómo en realidad esta causa que lleva adelante Bonadío pretende de alguna manera generar daño político. Sí, lo que es importante aclarar que aquí no se trata de un auto de procesamiento, ni un llamado de indagatoria, ni nada por el estilo de gravedad procesal. Son simples pedidos de informes sobre una cuestión que ya está siendo investigada desde hace años y que no tiene sustento probatorio. En realidad es algo simple, sencillo, sobre una causa que está con una investigación muy profunda ya y que no ha surgido ningún elemento de mérito para que haga prever ninguna consecuencia
consecuencia grave contra ninguno de los presuntamente personas que podrían estar integrando una de esas sociedades. Lo que se trata, vemos en estos momentos, de manipular esta información y tratar de politizarla. Por eso yo sostuve hoy a la mañana que están intentando politizar una investigación sin sustento probatorio. Son simples pedidos de informe. Lo que sí resulta llamativo, que se soliciten estas medidas casi en la misma fecha de inicio de la campaña nacional electoral, y cuando solo restan 17, 19 días hábiles para las elecciones primarias, en donde Máximo Kirchner es candidato a diputado nacional por Santa Cruz. Ministro, esto es llamativo. ¿Por qué su reacción? Es importante aclarar que no hubo ninguna orden de allanamiento, ninguna medida procesal grave, como están difundiendo algunos medios, ¿no? Ministro, Pablo Dugan lo saluda. Le quiero preguntar por el porqué de su reacción. ¿Usted cree que hay un juez federal que está haciendo política con una causa concretamente? Yo veo que los efectos de un pedido de informe, que es algo simple, una causa que evidentemente no hay elementos operatorios para probar ninguna causal delictiva, se está manipulando de manera tal que está pretendiendo generar un daño en la imagen política de la presidenta, que tiene una imagen positiva del más del 55% en todo el país, en algunos lugares llega al 60 o 60 y pico %, y su entorno familiar. Y en particular de un candidato a diputado nacional por Santa Cruz a 19 días hábiles previo a una elección primaria, un joven que es absolutamente moral y honesto en su actitud moral, es intelectualmente lúcido y es políticamente muy representativo. Por lo tanto, no es esta simpleza, digamos, en el procedimiento, está generando por manipulación mediática un daño o pretendiendo dañar la imagen de una presidenta de altísimo nivel de aceptación y de candidato a diputado de la Nación. Está Roberto Navarro, que le quiere preguntar. Ministro, ¿qué tal? Las medidas que se toman hoy, ¿forman parte de una investigación estándar? ¿Son extemporáneas? ¿Por qué le llama la atención? Mire, en este tema ha habido tanta manipulación mediática que desde hace 2 años se ha logrado instalar en algunos medios este tema de una manera absurdamente agigantada, cuando no ha habido ningún elemento probatorio que opere ninguna irregularidad. Ahora lo que se han pedido son simples medidas probatorias, que incluso se podrían haber pedido por simples oficios, y no por órdenes de presentación, como se efectuó en este caso. Con simples oficios el magistrado podría haber requerido a las empresas donde hizo órdenes de presentación hoy esta información. Pero son cosas que pasan previos a las elecciones. También resulta extraño que la justicia federal utilice la policía metropolitana, cuando sabemos que la policía metropolitana tiene una conducción política, que es un candidato a presidente de la oposición. Entonces, naturalmente, la fuerza natural como auxiliar de la justicia federal son las fuerzas federales. La policía metropolitana es la fuerza auxiliar de la justicia correccional de la capital federal. No veo por qué la justicia federal tiene que recurrir a una policía que tiene como conducción política a un candidato a presidente de la nación, cuando naturalmente, tradicionalmente, procesalmente, las fuerzas federales, llámese Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval o la Gendarmería Nacional, son las fuerzas de seguridad auxiliares y naturales de la justicia federal. Ahora, usted lo relacionó por un lado con el PRO y por el otro lado con los medios. ¿Por qué? La utilización de una policía que tiene como conducción política a un candidato a presidente, como en este caso Macri, resulta procesalmente extraño. Habitualmente la justicia federal tiene como fuerzas auxiliares no una fuerza federal, 4 fuerzas federales. Es decir, si no tiene demasiada confianza en una o no la ve demasiado eficiente para un procedimiento sencillo, puede recurrir a la segunda. Si a la segunda no tiene confianza, a la tercera o a la cuarta. Pero resulta raro que se utilice una policía de distrito para hacer fuerza de seguridad. Ministro, de la justicia federal. Es como si utilizara la policía de Neuquén o si utilizara la policía de Mendoza. Es algo raro. Uno piensa que si hay algún funcionario o un político importante que duda sobre la actividad judicial de un juez federal,
lo lógico es que se presente una causa para remover a ese juez. Por supuesto, si es algo grave, ese juez tendrá que ser removido, o por lo menos intentar removerlo. ¿Usted cree que esto que ha hecho el juez Bonadío da para una presentación ante el Consejo de la Magistratura? Eso a nosotros no nos cabe, porque es un tema propio de otro órgano, ¿no? Como es el Consejo de la Magistratura. Lo que yo no, pero usted lo puede acá... presentar, el pedido, ¿o no? Sí, bueno, puede hacer una denuncia, ciudadano ¿no? que esté legitimado, claro, puede hacer una presentación. Lo que nosotros creemos que acá ha habido un extraño hecho a 19 días de una elección general, como es una serie de presentaciones en diferentes empresas que bien se podrán haber realizado a través de oficios, como habitualmente se hace cuando uno pide información, recurre al oficio. Si el oficio no es respondido, si el oficio no es contestado, si el oficio no es, digamos, retribuido con la documentación que se solicita, bueno, ahí se podrían pedir medidas probatorias más delicadas, pero acá se han mandado oficios, digamos, en casi todas las causas penal complejas y generalmente las empresas y los organismos públicos responden inmediatamente. Por eso el primer cuestionamiento es por qué medidas probatorias en ese oficio. El segundo cuestionamiento, por qué a 17 días hábiles de una elección se pone en marcha un mecanismo sobre un candidato a diputado de la Nación. Y creo que acá lo que quiere afectar es la imagen austera, moralmente honesta, intelectualmente lúcida, políticamente representativa de un gran joven que milita políticamente, que ha destinado gran parte de su vida, o casi toda su vida, además del trabajo, a la vida política argentina, y se pretende deteriorar su imagen en un momento electoral clave. Ministro, ¿usted comprende esto dentro de un contexto más amplio, de un poder judicial que está más reaccionario o que reacciona ante ciertas medidas por parte del gobierno? Yo creo que no se puede generalizar, porque es como generalizar el Parlamento, ¿no? Bueno, de un sector del Poder Judicial, ¿no? Evidentemente que hay sectores del Poder Judicial que han sido refractarios a la política de transformación que lleva adelante este gobierno con una gran base de consenso democrático, ¿no? Tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner han sido electos por la voluntad popular, tienen un amplísimo consenso en la voluntad popular. Sabemos que una condición del sistema republicano es la soberanía del pueblo. Vemos que las leyes que han sido sancionadas en el Congreso, no ha habido ninguna que se ha podido discutir sobre la legitimidad de su procedimiento. Y sin embargo, bueno, muchos sectores de la justicia, a partir de este sistema de control de constitucional difuso, muchas veces han paralizado normas que tienen un altísimo grado de legitimidad y un 100% de legalidad. Por lo tanto, nosotros consideramos, hemos considerado siempre que debe haber respeto entre los poderes. Y el respeto el poder principal, donde reposa la soberanía del pueblo, fundamentalmente es el Congreso. Por lo tanto, algunos sectores de la justicia quizás, si no están de acuerdo con una ley de Congreso, sacan rápidamente medidas que puedan suspender esas normas, que, reitero, tienen una base de legitimidad muy fuerte. Bien, ministro, ha sido muy amable por charlar con nosotros. Le agradecemos mucho su tiempo. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. ¿Se suma esto a las denuncias que había recibido Máximo sobre supuestas cuentas en el exterior? Una denuncia que se desarmó a las 3 semanas. Pero digo, se van sumando denuncias sobre Máximo Kirchner que después él tiene que tratar de desandar y de probar su propia inocencia. En un rato, a las 7:30, va a haber una conferencia de prensa del bloque de diputados del Frente para la Victoria en el Congreso. Así que en un ratito vamos a estar escuchando a ver qué tienen para decir. Yo le preguntaba justamente al ministro si iba a haber alguna presentación contra el juez Claudio Bonadío por esto. Él dijo que él no. Tal vez en el Congreso sí haya alguna novedad sobre eso, no lo sé. Así es. Me estoy anticipando. Veremos. Y te sumo, bueno, a ver, lo tiene Jorge en minuto 1. ¿Qué tal, Jorge? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, yo quería contarles un poquito. Estamos en la causa Tesoros, tenemos un artículo publicado en minuto1.com. Estamos hablando con el ministro. ALAC afirma, estamos hablando del ministro de área, el ministro de Justicia, que tratan de politizar una investigación que no tiene sustento probatorio. Lo está explicando, ¿no? Que tiene que haber algo. ¿Y cómo se presentó la noticia? Bueno, que había allanamientos. Eran requisitorios. Hasta aquí todo lo que estamos viendo y las definiciones. Si bien son simples pedidos de informes, resulta llamativo que se soliciten estas medidas casi en la misma fecha de inicio. Hasta ahí. ¿Pero qué pasa? Claro, comienza en esta situación donde comienzan a pedirse por diferentes lugares información, hay que aclarar lo siguiente. Miren esto.
En el mes de febrero el grupo Índalo se presentó por propia iniciativa, claro, porque habían comenzado otra vez Índalo, toda esta discusión que se da en un momento donde, claro, el grupo está creciendo en todo lo relacionado a la causa mencionada. Que en esta causa, claro, alguien se encargó de involucrar al grupo. Y en el día de la fecha entregó en tiempo y forma al juez Claudio Bonadío los documentos solicitados, digamos. ¿Por qué? Porque justamente en mes de febrero, cuando comienza toda esta discusión, dice, señores, vamos y nos presentamos. Acá está toda la información. Incluso en el día de la fecha que se había requerido información, se entregó toda esa documentación necesaria. Por eso mismo aquí lo aclaramos que en tiempo y forma la justicia tiene ya toda esa información. Recordemos que estamos en una época electoral en donde más de uno quiere o por lo menos meterse o buscar cualquier tipo de migajas para ganar un pedacito en esta discusión. Bueno, veremos cómo avanza en época electoral, o por lo menos qué dice la política. Pero nosotros queríamos mostrar este artículo que me parece muy interesante, la lectura que hace el gobierno, en este caso el ministro Lac, y también las definiciones. Todo esto está publicado, pueden acceder, es una causa donde está toda la información a mano de cualquier persona, transparencia absoluta con relación a esta discusión que tiene que ver con los peritos. El que fue más lejos fue el jefe de gabinete Aníbal Fernández, que dijo que casi le faltaba ir con los globos del PRO. La mano de Macri, por lo menos aquí no se ve. Sí se ve lo que citaba Alac tiene que ver con la policía elegida para el pedido de informes. Pero digo, aparece ahí algo que ya hemos mencionado otra vez, que se ataca también al grupo Índalo, que ha sido atacado por varios de los grandes medios en los últimos tiempos y en algún caso con complicidad de la justicia. Y digo, esto no es la primera vez que pasa. Así es, la verdad es que no es la primera vez que pasa en Argentina y en otros países, que cuando un grupo empieza a crecer es tratado de sacarlo del lugar, ¿sí?, por los grandes medios, utilizando cualquier herramienta, incluso utilizando lamentablemente algún juez. Y no es además un grupo cualquiera, porque si bien somos un grupo muy diverso, porque cuando vos ves los periodistas que hay en Radio 10, en C5N, en Infobae, la verdad es que somos muy distintos, pero lo que tiene una característica distintiva a lo que es la historia de Clarín y la historia de la Nación, es la defensa por lo nacional. Digo, vos lo ves claramente cuando fue el ataque de los fondos buitres, el grupo estuvo a favor del país, no estuvo a favor de los fondos buitres. Es la defensa por otros valores, por un desarrollo, por inclusión social. Digo, estamos acostumbrados a medios de comunicación que siempre defienden a los poderosos y siempre defienden a lo foráneo. Aparece un grupo, ¿sí?, que tiene que ver con la nacional y popular, que defiende otro tipo de derechos y es atacado de una forma infernal, porque todos sabemos que no tiene nada que ver con los hoteles, que fue de otra época, que el grupo llega mucho más tarde, lo sabemos todos los periodistas, y sin embargo en los medios sale como si fuera verdad o como si se pudiera prestar atención a este tema. Digo, por un lado, el acoso a algunos, no solo a Máximo Kirchner, digo, pasó con Recalde, pasó con Kicillof, que se le inventó un sueldo, digo, te vas acercando a las elecciones y pasa cualquier cosa. Y en el medio, y tiene que ver, porque los medios de comunicación tienen que ver con la política, claramente, todos, hay un ataque al grupo que no es chiste para nosotros los que trabajamos acá. No, por supuesto. Y además yo también lo entendería en el marco donde hay un sector del Poder Judicial, el sector más conservador, también me atrevo a decir, dentro de todo lo que está diciendo vos, ¿no? El sector más conservador del Poder Judicial que se resiste a ciertas transformaciones que este grupo también señala y que responde o bien con medidas cautelares que frenan leyes del Congreso Nacional. Así es. O bien con investigaciones, causas armadas y este tipo de cosas, ¿no? Con las herramientas que tiene responde un sector del Poder Judicial. Lo que pasa es que si vos tenés jueces que no hacen su trabajo de acuerdo a la ley, ya ahí no es cuestión ideológica, ahí es cuestión simplemente de que son jueces que están violando la ley, ¿no es cierto? Bueno, que tengan después un basamento ideológico no me importa, a mí me importa que un juez, por más que tenga su opinión, porque los jueces todos tienen su opinión política, obviamente, para un lado o para el otro, el tipo falle de acuerdo a la ley y se maneje en las causas no con un criterio político, sino con un criterio pura y exclusivamente judicial. No puede, digo, a ver, no estás investigando un asesinato. No puede ser casualidad que faltando 3 semanas para las elecciones el tipo haga movimientos contra un candidato a diputado. Uno no puede ser tan inocente. No. Y estas cosas se vienen repitiendo y además nos tenemos que preparar, como vos lo decías en tu editorial, porque va a seguir sucediendo. Evidentemente, esto va a seguir sucediendo. Yo creo que este tipo de investigaciones que ya vimos que tarde o temprano
caen en la nada, porque Sí. cuando no hay sustento probatorio, como lo decía LAC, caen en la nada, bueno, vamos a tener que acostumbrarnos a todo el tiempo estar respondiendo y desmontando operaciones. Ahora bien, las medidas cautelares que frenan leyes del Congreso es una costumbre de los últimos tiempos del Poder Judicial que a mí me parece institucionalmente gravísima. En algunos casos son los mecanismos inevitables de la justicia. Sí, pero Pablo y Julia, se me permiten. la proliferación desmedida de medidas cautelares frenando leyes del Congreso me parece En el caso de la ley de medios, con una mayoría absoluta votada prácticamente por todos los partidos, por todo el arco que político. ya fue declarada constitucional por la Corte y todavía está detenida para defender al Grupo Clarín, es claro, ¿no? Don Jorge García. Sí, no, yo para cerrar este tema, que digamos, para aportar un poco a tu idea, la verdad que no estamos cuestionando aquí acerca de el juez, no estamos investigando, por lo menos no nos proponemos revisar a aquel que fue el secretario de Carlos Corach, ni tampoco el que tuvo un hecho policial con un arma en la mano y una persona que aún eso quedó en discusión. No es ese punto, no estamos hablando de esa persona, estamos hablando acerca de las medidas. Es una justicia, está en ese cargo y tiene que ver de qué manera se va llevando adelante esta investigación, porque si no, ¿sabes qué? En época electoral pasa de todo, después que después del 9 de agosto no queda nada, después del 25 de octubre fue así, digamos, un montón de discusiones. Bueno, me parece para prestarle atención. Bueno, gracias señor Jorge García. Perdóname, ¿Usted quiere el tema agregar es es la utilización de la información de una causa. No está mal que pidan información en una causa, sino es la utilización o mala utilización. Cuento un ejemplo para que se entienda. Yo hace un tiempo declaré una causa por un secuestro extorsivo. Declaré como testigo. Yo no tengo nada que ver con los secuestradores. Bueno, en este caso, pero podía alguien con mala intención decir, está en una banda de secuestradores, declaró una causa, sí, declaró una causa de testigo por una escucha, no tiene nada que ver una cosa con la otra. En este tipo de causas lo que ocurre es eso. A veces te piden información, Navarro, dame información y tenés que darla, forma parte de la investigación. La mayoría de los pedidos de información no llegan a nada, pero es lógico que lo pidan y no está mal que lo pidan. El tema es que después te dicen, te investigan por tal cosa, Claro, ¿qué la es lo que pasa? amplificación que hacen los medios de eso. La mala difusión. Si te piden información, no pasa de ahí. Después te dicen, no, te investigan porque estás involucrado en tal o cual hecho. Esa es la mala utilización que se ve en estas causas políticas, no en otras. La utilización política. Gracias señor Paulo Cablan. Después tenemos muchos, va a hablar del Chapo Guzmán.